Bienvenidos a este tiempo de En la Picota. Abrimos una semana informativa muy interesante, así que esperamos que nos acompañe en cada uno de los programas que vamos a realizar desde los estudios centrales de Televisión Extremeña. Vamos a saludar a quienes hoy nos van a acompañar en el análisis de los principales temas de actualidad. Hoy están con nosotros Juan Viera. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Bueno, ahí andamos peleando con... Afectado con los cambios de tiempo, ¿no? Sí, ahí andamos peleando con ellos, pero bien, estupendamente. Bueno, ahora vamos a pasar, según parece, de la calima a un frente que entra por Galicia, del Atlántico, y que va a bajar también la temperatura un poquito más. Así es la primavera, y para los alérgicos, pues qué contarles. Dani Serrano, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues yo bien, yo tengo un ramo de flores preparado para ese frente que creo que después de los 30 grados que nos esperan este fin de semana lo veo complicado, lo veo bastante complicado, y yo creo que ya tenemos el verano que nos pisa los talones y estamos en Extremadura. Te he visto antes de entrar en antena hacer ejercicio con el cuello. No sé si es que ayer te pasó factura el entrenamiento de la gladiatura o qué. Escapé bien. Normalmente siempre me arrean, pero ayer escapé bastante bien y la verdad que, bueno, todo lo hace el ir a entrenar. Me falta todavía todo, nos falta mucho por aprender, pero la verdad que es una pasión que hay. El público además tuvo una aceptación impresionante porque el pequito de gradas que nos dejó el consorcio se llenaron inmediatamente y había gente abajo y gente detrás, o sea, por todo, y los turistas impactados, ¿no? con aquello. Y sí recalcar además que Mérida, la gladiatura de Mérida, tiene su relevancia a nivel nacional porque de aquí ha sido el sitio donde se ha empezado a presionar para que no se hicieran coreografía. O sea, era típico cuando veíamos muchos combates gladiatorios de que se hicieran coreografía, pero aquí no, aquí es combate real. Puede impactar mucho porque es verdad que el choque de dos escudos o las armas metálicas, escudos y el casco, evidentemente suena muchísimo y dice, ahí va, pero normalmente llevamos bastante protección. Aunque sí es verdad, hay que decirlo, que alguna costilla, más de una magulladura, lógicamente, pues como en todos los combates, pues suele pasar factura, pero bien, vamos con más ganas y con ganas de seguir aprendiendo y de aprender de esos errores para que no vuelva a suceder y bueno, es una pasión, sarna con gusto no pica, ¿no? Como suele decir. Y el espectáculo que damos es para ofrecer a la gente y además vivirlo de la misma manera que se hacía antes. O sea, por eso nuestra asociación es una asociación de recreación histórica, no es un show, no es un espectáculo que damos. Ninguno vamos a hacer ningún show ni a explicar nada, pero sí queremos explicar todo el atuendo, todas las armas, cómo se tiene hacía un estudio previo, efectivamente. Exactamente, cómo era Mérida en el siglo I, en el siglo I. ¿Cómo era Mérida en el siglo I? Pues así, de esta manera. Oye, y que además no siempre eran a muerte, ¿no?, los combates. No, el gladiador valía dinero. El gladiador además si era medio bueno, valía dinerillo. ¿Cómo que vale? Mérida tuvo al Ronaldo o al Messi de la época, ¿no? Claro, eran esclavos, pero aunque sean esclavos, valen dinero, entonces se pinchaba un poquito. De hecho, los lanistas, el lanista era el que pagaba, ¿no?, a los gladiadores. De ahí viene lo de la lana, ¿no? De la lana. Y el lanista normalmente mandaban a alguien que entre el público, entre la gente, dándole alguna pequeña dádiva, para que pidieran vita al gladiador y no lo ajusticiaran, no lo mataran, ¿no? Había como todo, ¿no? Cuando entonces eran animales, se trataba a los esclavos como animales. Cuando ya pues había pasado ya su momento, ya pues era una pérdida tras otra, pues ya sí se le daba para calmar la sed de sangre del pueblo. La gente, pues es el que le daba muerte, la yúgula. Con lo que ya sí vamos a muerte es precisamente con los contenidos que vamos a abordar en esta jornada. Y es que este lunes se ha celebrado en la Plaza de España una actividad que se desarrolla con motivo de la Semana de Prevención de Incendios 2024, organizada por el Consorcio Provincial de Prevención de Extinción de Incendios, CPI, de la Diputación de Badajoz, y en el que han participado alumnos del Colegio Trajano, como vemos en estas imágenes, cuyo reportaje se lo ofreceremos en los próximos días. Y es que es importante también, desde edad muy temprana, que los niños aprendan cómo funciona el Servicio de Extinción de Incendios, el CPI, del que depende, por cierto, el Parque de Bomberos de la ciudad de Mérida. Pero vamos a otro asunto también, porque 4 agrupaciones, 3 extremeñas y una de La Coruña, escenificarán 6 obras
en la 26ª edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, que del 9 al 12 de abril en el Teatro Romano de Mérida acercará la cultura clásica a más de 12.000 estudiantes y 500 profesores de 170 centros educativos del país. El certamen, reconocido con la Medalla de Extremadura y el Premio Nacional de Teatro Joven, cuenta con varias novedades este año. 2 obras concretamente que se van a representar dentro de la programación paralela, como son Electra y otra que está aún por definir, realizada por primera vez por el grupo de teatro de alumnos del Instituto Santa Eulalia. Los objetivos de este certamen son reivindicar la cultura clásica, potenciar las aulas de teatro en los centros de secundaria, la obligación de estudiar previamente las obras en clase, e incentivar las actividades extraescolares y dar a conocer Mérida y Extremadura a los jóvenes de otras comunidades. Yo siempre he dicho que importante es evidentemente el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pero que este certamen tiene una importancia extraordinaria porque inocula en vena a los alumnos más jóvenes de Instituto de Educación Secundaria el teatro grecolatino y acerca a muchos de ellos por primera vez a la ciudad de Mérida, con lo que seguramente serán futuros visitantes de la ciudad. Daniel. No solamente visitantes de la ciudad, yo he visto alguna obra y espectacular, o sea, he tenido que preguntar diciendo, no me llegaba a creer del todo que fueran amateurs estudiantes, algunos de los que representan estas obras de teatro. O sea, era espectacular, o sea, como la interpretación, en base a la interpretación y cómo lo han estado desarrollando, al mismo nivel, a la par de los grandes profesionales que vienen año tras año aquí al Festival Internacional de Teatro de aquí de Mérida. Y además que cada vez hay muchísimo más nivel. O sea, yo creo que además en cada instituto donde lo celebran y donde se presentan estos certámenes para concursar aquí, creo que se pica más, hay más nivel, lo que le está dando una grandísima relevancia a este festival de grecolatino. Fantástico. Sí, Juan, no sé si tuvo oportunidad de, en alguna ocasión, además como profesor de instituto que ha sido, si nosotros allí en tu centro habéis participado en una ocasión. No recuerdo, no, como público. Creo que no. Sí, como público hemos venido por aquí al festival este, pero es importante sobre todo la proyección y la potenciación de las actividades de teatro en los centros educativos. Antes había la tradición de que normalmente había un profesor encargado de teatro y era un poco por afición y todo lo demás, ¿no? Pero estas cosas, de alguna manera, lo que inducen es a no ya la afición, sino una cuestión sistemática, ¿no? A trabajar el teatro de manera sistemática, porque a veces cuando uno ve este tipo de cosas piensa que todo eso vale más que toda la cuestión esta de toda la cuestión teórica de adquisición de competencias, adquisición de objetivos, adquisición de tal, ¿no? Porque potenciar el teatro a alumnos que tienen afición por ello y centrarse en el desarrollo de su capacidad teatral, de su capacidad y su gusto y su pasión por el teatro, es mucho más educativo y ayuda a una educación de carácter general, ¿no? Que creo que la educación debería ir en ese sentido, en base a los gustos y las preferencias que tengan los alumnos, aprovechar esa pasión, ese gusto por ciertas cosas, ¿no? En este caso por el teatro, para potenciarlo, desarrollarlo y a partir de ahí darle la formación correspondiente, ¿no? En vez de tanto rollo como hay, bueno, que me disculpe a algunos teóricos de la enseñanza, ¿no? De competencias, objetivos y todo lo demás, que se pierde uno entre papeles, elaboración de currículos, elaboración de programaciones y todo lo demás, y este tipo de cosas, desarrollar la enseñanza a partir de este tipo de cosas, pues queda olvidado, ¿no? Lo mismo que el teatro, me refiero a otro tipo de actividades de alumnos que te encuentras que tienen una capacidad de dibujo impresionante, u otros que tienen un interés por la cuestión científica también enorme y tienen una actividad particular ellos en esa actividad. Y o tecnológica, embargo, ¿no? Porque ya se está imponiendo también los talleres de robótica en muchos centros. Sí.
Entonces, a partir de ahí, de ese tipo de cosas, creo que es como se debería desarrollar la enseñanza, ¿no? Y formar al alumno, sobre todo teniendo en cuenta ese tipo de actividad que le gusta y que él quiere realizar, ¿no? Más que tanta teoría y tanto enredos, ¿no? Que enseña mucho, hay evidentemente, la práctica. Yo recuerdo actualmente, ¿no? Recuerdo en el sistema educativo. Recuerdo pues muy satisfactoriamente mi única experiencia teatral que he tenido, que fue en el instituto. Y además que giramos la obra por otros centros educativos de la provincia, ¿no? Y yo recuerdo haber estado aquí en el Instituto de Santa Eulalia precisamente representando esa obra, ¿no? Y que fue pues con gran cariño la recuerdo, esa experiencia, y hasta ahora el único contacto que he tenido yo con el teatro. No sé si alguno de vosotros habéis tenido más contacto con el teatro. Yo sí estuve en el grupo de teatro de mi pueblo durante muchísimos años, desde bien pequeñito, y luego, bueno, ya cuando te vas a estudiar fuera un poco sigues en otros grupos, pero al final me decanté por la política, entonces que no de otra fórmula. De hacer teatro, es otra fórmula de hacer teatro, de otra forma. Ahí también, quitando en broma, pero no, es verdad, me encanta. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, para bien, del teatro. Ahora está de moda, vas a cualquier teatro por ahí, está de moda que siempre hay que enfocarlo todo por la diversidad, por no sé qué, de tal manera que, claro, te vas a ver una obra de teatro porque te gusta. Y claro, si dices que eres hombre y heterosexual, pues te miran raro, eres una minoría ya, una minoría en peligro de extinción. Y creo que se merecen, una gran medalla estos chavales, porque parten de un principio de igualdad, ¿sabes? Sin criminalizar a nadie absolutamente, ni si por si es hombre, por ser mujer, por ser hetero, por ser lo que quiera ser. Les une la pasión del teatro, representan con sus toques de modernidad que le han dado algunas obras, el teatro con esa pasión, y no se han metido en esas tonterías que están haciendo, que cada vez haya menos gente que le entren ganas de ir al teatro a ver una buena obra de teatro, porque al fin y al cabo son discursos políticos depende del director de turno, ¿no? Y además pasa una cosa, que esta gente, las obras que van a representar de estas personas, como de Sófocles, Eurípides, el planteamiento de estas obras de teatro son planteamientos de la problemática de aquella época, que tiene unas características muy similares a la problemática actual. Por ejemplo, en la obra esta de Medea, la obra de Medea esta mujer mata a sus hijos en venganza al abandono que le hace su marido y todo lo demás, ¿no? Es una problemática muy relacionada con lo que tenemos en la actualidad, y sirve, como yo comentaba antes, no solamente para la formación teatral, sino para formación de otras características, una formación ciudadana, pues que debe abarcar a todo este tipo de cosas. Lo que ocurre que esto, pues bueno, como decía antes, en los centros educativos, a no ser que ahora ya haya un planteamiento más sistemático, a veces tenía que haber un profesor que le gustase el teatro para organizar él la obra de teatro, para organizar el grupo de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al final es que es cierto que los clásicos son muy actuales, o están más de actualidad que nunca. Muchas de esas obras, las podemos ver en el Festival de Mérida durante el verano, tratan temas que están plenamente de actualidad, no han cambiado, porque va con la idiosincrasia del propio hombre. Y haciendo referencia a una canción también famosa de Mina, La vida es puro teatro, muy famosa. Nos vamos a otro asunto, porque los 6 presidentes autonómicos del Partido Popular que han intervenido este lunes en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado han alertado de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, puede acabar cediendo con el referéndum que reclaman las formaciones independentistas, a la vez que han rechazado la propuesta que ha lanzado el presidente catalán, Pere Aragonès, de una financiación singular para esa comunidad, para Cataluña, a través de la recaudación del 100% de los impuestos. Así se han ido expresando durante sus intervenciones el presidente de Murcia, Fernando López Miras, Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, Jorge Azcón, de Aragón, María Guardiola, de Extremadura, Isabel Díaz Ayuso, de Madrid, Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León. Todos ellos han coincidido en alertar de que la ley de amnistía va contra el Estado de las autonomías
y han ido rechazando las propuestas lanzadas por el presidente de la Generalitat catalana durante su intervención inicial. En concreto, los 6 varones del PP se han conjurado contra el referéndum que pierden las formaciones independentistas como siguiente paso, como que piden, quiero decir, las formaciones independentistas como siguiente paso a la amnistía, aunque ven capaz a Sánchez de acabar cediendo con esta consulta para mantenerse, dicen, en la Moncloa. Una sesión en la que no han estado presentes los presidentes autonómicos del PSOE. Juan. Bueno, yo sobre la ley de amnistía ya lo hemos hablado y ya he expresado varias veces mi posición sobre el tema este. Lo que sí creo que la ley de amnistía está muy ligada a una cuestión de actualidad ahora en una serie de casos que han pasado en Villafranca y en algunas otras localidades a la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que se ha aplicado, hay 3 artículos claves en esa ley Mordaza que se ha aplicado ya en más de 1.800.000 ocasiones en un periodo de 4 o 5 años, y la ley, los artículos estos más importantes pues recogen las multas por las concentraciones sin comunicar a la delegación del gobierno, por falta de respeto a la autoridad, por no enseñar el carné cuando te piden la documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la ley de amnistía debería de afectar pues a todo este montón de personas que de una manera u otra están sufriendo un proceso de denuncia, no solamente ya a los que están en la cárcel por cuestiones de carácter político en su lucha revolucionaria, por personas que están sometidas a procesos por cuestión laboral o por defensa de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es la hora de reclamar la derogación de la ley Mordaza. Aquí la ley Mordaza se aprobó en el año 2015, la aprobó el gobierno de Rajoy con la oposición de todos los partidos políticos de la oposición, valga la redundancia. Después, en el programa electoral de Unidas Podemos y el PSOE, en el programa electoral una de las medidas era la derogación de la ley Mordaza. Y en la conferencia del PSOE del año 2021 en Valencia, Pedro Sánchez prometió por activa y por pasiva que se derogaba la ley Mordaza. Entonces, precisamente resulta un tanto ridículo que se hable de ley de amnistía y se siga manteniendo la ley Mordaza, que va a seguir con las denuncias. Y otra cuestión a señalar, que lo tengo aquí anotado para que no se me olvidase, es el tema, la ley de amnistía va asociada a la reforma de los subsidios, a la reforma de los subsidios de desempleo, que la reforma de los subsidios de desempleo hay una serie de cuestiones, como por ejemplo elimina todos los subsidios a una serie de personas, gente que sale de la cárcel, elimina la RAI, recorta las cotizaciones a la seguridad social de los subsidios de mayores de 52 años y lo que repercutirá en las pensiones. En fin, en definitiva, queda desamparado a un montón de miles de personas. Esta reforma del subsidio va metida en la ley de amnistía, escondida, porque de alguna manera se trata de ocultar, mediante un debate político muy artificial desde mi punto de vista, que se está haciendo en base a la ley de amnistía, pues va escondido la reforma esta del subsidio de desempleo y, bueno, se oculta a la población, ¿no? Entonces, yo creo que son una serie de cuestiones que están ahí ligadas que de alguna manera muestran lo que hablamos antes del teatro, del circo de la política, el teatro de la política, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Sí, estoy de acuerdo en una cosa, pero te lo voy a resumir más. Hablando de la ley de amnistía no tiene nada que ver con la ley Mordaza. Lo que pasa es que la ley Mordaza, que PSOE y Podemos le llamaron ley Mordaza, ahora es la ley número barra, porque ya no es Mordaza, ahora interesa, ¿sabes? Para el gobierno de turno, no tiene nada que ver, ¿no? En su día criticaron duramente esa ley, prometieron que la iban a quitar y ahora son los primeros abanderados y no dudar en mantenerla y castigar a los agricultores. En cuanto a la ley de amnistía y referente, voy a hacer 3 apreciaciones.
La ley, para ir a colación con lo que has comentado de lo del subsidio, no tiene nada que ver, no es que vaya a colación, no tiene absolutamente nada que ver, pero a la vez tiene que ver muchísimo, porque ceder en esa parte de la financiación después de haber pagado todos los españolitos a pie que le hemos regalado a la comunidad autónoma de Cataluña 56.000 millones de euros, o sea, le hemos pagado los servicios, aves nuevos, habéis visto que han salido en todos los telediarios, salido el señor Puente anunciando y vendiendo los trenes nuevos que ponen en Cataluña, ¿sabes? Por aquí no llegan ni los repuestos, pero allí ha anunciado trenes nuevos, pagados con dinero de los extremeños también, pagados con dinero de los extremeños. Y no solamente con eso, el campeón que tenemos ahora mismo de presidente, este campeón, ya le voy a decir que es un campeón, claro, porque este campeón lo que va a hacer encima es, aparte de habernos robado, porque claro, si das y luego encima condonas, eso es robar. Eso es robar, porque eso lo hace cualquier persona a un banco y dice, oye, préstame dinero que no tengo, pero ahora no te lo voy a devolver, ¿sabes? Entonces, te llevan al juzgado y al fin y al cabo lo que estás haciendo, el delito es de robo. Pues, de la misma forma, si vas a una tienda y dices, oye, me cojo la caja, estás robando. Pues el campeón que tenemos de presidente nos está robando, y a los que primero ha robado ha sido a los extremeños. Y en cuanto a si no hay dinero y nos corta esa fuente de financiación, claro que peligran las pensiones y los subsidios de desempleo, pero no de los que salen de los centros penitenciarios. Peligra el subsidio de desempleo y las pensiones de absolutamente el resto de españolitos a pie. Y en cuanto a la financiación, hablaban de que la amnistía, ellos piden el 100%, dice, una financiación especial, la llaman, y encima tienen, la cantidad de metros. Es la gestión de todos los tributos, del 100%. Sí, el 100% de todos los tributos, pero es que encima lo quieren comparar con el cupo vasco, que no tiene absolutamente nada que ver. Cuando se hizo lo del cupo vasco, que se le dejó más financiación, pero se le pidieron a cambio de ¿qué? De que, lógicamente, esos servicios, unos servicios añadidos que estaba pagando el gobierno, que los asumiera la comunidad autónoma vasca. Prácticamente se quedó igual, tiene algún porcentaje de beneficio, y en lo que no fuera capaz de utilizar esos servicios, se negoció el porcentaje de rebaja del IRPF. Como bien sabemos que en el País Vasco tiene un porcentaje de rebaja inferior al resto, porque para condonar esos servicios que no iba a dar España allí y que asumía, que podía y que era capaz de asumir la comunidad autónoma del País Vasco. El teatro breve y el teatro que han hecho en el Senado, ahora tienen, está claro, ahora se va a demostrar si el Senado vale para algo o no vale absolutamente para nada. Yo agradezco todas las voces que se puedan dar ahí en el Senado, pero nuestro campeón va a regalar, o sea, va a haber referéndum y va a haber amnistía. Puigdemont ya ha anunciado que se presenta a las elecciones de Cataluña. Ha firmado y ha tragado con absolutamente todo. Y al tragar con absolutamente todo, esto es un trámite que quiere decir que vale para poco. Entonces, señores, ¿cuándo van a suprimir el Senado? Porque si no vale para frenar el mayor daño que le van a hacer a España, que va a crear no solamente desigualdad, sino que de aquí a nada va a crear mucha fricción que está creando entre familias y entre amigos en todos lados de España, ¿cuándo va a desaparecer el Senado? Sí. Por cierto, que ha habido también respuesta, yo creo que es la primera que se ha hecho ya a nivel político, del nuevo secretario general del PSOE extremeño, de Miguel Ángel Gallardo, sobre esta intervención que ha tenido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el Senado, en esta comisión, en esta conferencia de presidente, Comisión General de las Comunidades Autónomas, que es como se denomina. Gallardo defiende la ley de amnistía, dice que es constitucional y afea a Guardiola haber ido al Senado a hacerse la foto por mandato de Génova. España es indivisible, lo dice la Constitución. Sí, bueno, eso lo dice la Constitución, pero la historia de España es muy distinta. Entonces mañana nos liamos a tiro venga, porque como la historia de España. No, eso lo quieren, eso es lo que quieren. Nos hemos liado a tiro en la guerra civil. Nuestro campeón, ¿qué quiere el campeón? Eso es lo que quieren algunos. Otra vez a tiro. Eso es lo que quieren algunos. Lo está provocando, entonces. Creo que las cosas hay que analizarlas, las razones. ¿Por qué se llega a una situación? ¿De dónde viene esa situación? ¿Por qué nos encontramos a esa situación? Y las perspectivas de salida. Y en primer lugar, en el caso de Extremadura,
quien nos ha llevado a la situación en la que está Extremadura no es una cuestión de hoy día de que se deba a Pedro Sánchez ni que se deba a Zapatero, no. Eso es un proceso histórico que arranca ya desde la propia Reconquista. Es un proceso histórico por el cual Extremadura, para lo que se ha considerado, sobre todo a partir de 1898, cuando se pierden las colonias, para lo que se ha considerado es para suministrar mano de obra, porque la burguesía española, la aristocracia española, le interesaba poner sus industrias en el País Vasco y en Cataluña, por la salida a los puertos y por una serie de razones. Entonces, ¿para qué nos necesitaron a nosotros? Para una razón muy sencilla, a la que contribuyó Franco, para suministrar materias primas a esos países, producir muchas materias primas, alimentación. Déjame que termine. Entre otras cosas. Y emigración y mano de obra barata, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Entonces nos encontramos ahora en este momento en el que no se puede responsabilizar a una persona u otra. Y tú sabes que para mí las simpatías con Pedro Sánchez son muy pocas. En segundo lugar, hay otra cuestión también que es fundamental y es actual. Los presupuestos del Estado se nutren en un porcentaje muy importante, próximo al 70 o más, del 70%, se nutren de lo que pagan las clases trabajadoras, de lo que paga la mayoría de la población que es trabajadora. Entonces, ¿de dónde viene esa contribución a los presupuestos del Estado? Vienen de las zonas en donde hay más trabajadores, en donde la producción industrial, por las circunstancias históricas que hemos dicho, ha concentrado a trabajadores. Vienen. Entonces, mis impuestos no valen para nada. Perdona, hombre, que yo no te estoy diciendo que tus impuestos no valgan para nada. Estoy diciendo. Solo valen los impuestos de los catalanes. Vamos a ver. Los míos no valen para nada. Pero bueno, me dejas terminar. Estoy diciendo que la mayor parte de los presupuestos del Estado proceden de las rentas del trabajo, de lo que pagan las clases trabajadoras. La mayor parte, hay otra parte que pagan las rentas del capital, etcétera, etcétera. Bueno, y esa mayor parte... De lo que pagan los empresarios por la clase trabajadora. Bueno, sí, de eso también podríamos discutir, porque eso forma parte del salario indirecto de los trabajadores, que lo pagan los empresarios cuando es una plusvalía de la clase obrera. Pero eso es otro tema a discutir. Entonces, lo que yo te digo es que la mayor parte de los presupuestos del Estado vienen de ahí. ¿Y dónde están las zonas en donde hay más trabajadores? Pues vienen de Cataluña, que es donde hay una gran parte de trabajadores, vienen del País Vasco y vienen de Madrid. Eso no quiere decir que los extremeños, la clase trabajadora extremeña, también contribuya, por supuesto, inmediatamente. Eso es totalmente inconstitucional, es el principio de la Constitución y el principio de España era la solidaridad, y además que lo que firmaron todos era la solidaridad entre regiones. Y otra cosa, y ahora me está diciendo, no, es que la culpa es que como allí tiene más dinero... Yo te he dejado hablar todo lo que has querido. Entonces, eso es por un lado. Y otra cuestión es lo del cupo vasco. El cupo vasco se aprobó una vez terminada la Guerra Civil Española porque Franco quiso quedar bien con los requetés. Y las fuerzas requetés venían de Navarra y venían de otras zonas del País Vasco. Y Franco les concedió el cupo. Es decir, que ellos recaudaban todo el dinero de los impuestos que había que pagar, se quedaban con lo que necesitaban para satisfacer sus servicios públicos y el resto se lo daban al Estado español. Y eso pues ha seguido manteniendo, los gobiernos han seguido manteniéndolo por tradición histórica, porque no ha habido fuerza política para cambiarlo, ni por parte del PP, ni por parte del PSOE. En fin, hay una serie de cuestiones que tienen una raíz histórica y que habría que analizar a fondo. No basta una... Resumiendo, no me puedes decir en 3 ocasiones que Franco es el culpable de la amnistía. No, ¿sabes? Porque fue arrastrando de los reyes. Déjame terminar de hablar, que te dejas terminar de hablar, es lo que me has dicho. No, pero no te tergiverses las cosas. Que Franco tenía la culpa del cupo vasco, que el hombre lleva 40 años muerto. La aprobó, ¿sabes? La aprobó Franco. Y que tenga lo del cupo. Lo aprobó el franquismo. Pero yo no estoy criticando el cupo vasco. El cupo vasco tiene límite. Lo que lo estoy comparando es con lo de ahora de la línea de Estía, que es un robo que nos están haciendo, un robo. Porque mis impuestos, aquí en España, yo soy español, y en mi DNI pone que soy español. Y en España hay un principio de solidaridad. Solidaridad en el cual todos los españoles somos libres e iguales. Y entonces, si yo pago ahora mismo 1.000 euros en impuestos,
al mes, por poner un ejemplo, una cifra, si yo pago 1.000 euros en impuestos, ¿por qué esos 1.000 euros o esos 100 euros o esos 5 euros valen menos que los 5 euros de una persona que a lo mejor cobra en la mitad del salario que yo, pero tiene más servicios que vive en otro lado? Eso es romper, no romper, destruir totalmente el principio de solidaridad y de igualdad en los españoles. Y no te olvides una cosa, el momento que ya no nos tratan y hay un gobierno que no nos trata de iguales, que nos hace diferentes, porque esta ley que ha propuesto el gobierno nos quiere hacer diferente, a que un extremeño sea diferente a un catalán, porque va a tener menos derechos, porque tenemos menos derechos, Juan, porque es que no tenemos un tren, somos la única comunidad autónoma. No, déjame terminar de hablar, que yo te he dejado terminar de hablar. Sí, hombre, pero no he hecho tanto. Entonces, pero que no terminemos ya, que no se acabe esto. Que no tenemos un tren, porque no tenemos un trenecito, que nos quieren hacer desiguales totalmente, porque es una desigualdad, es que es una impotencia brutal. No pago los mismos impuestos que otros. Y en cuanto a lo que decía, los impuestos que paga la clase trabajadora, que los paga el que quiere invertir o tiene la capacidad para ello, lógicamente se les quita. De hecho, yo aprobaría una cosa, sería que el empresario le pagara la cantidad íntegra al trabajador, donde pone el salario bruto, es decir, oye, no, yo cobro 1.000 euros, pero el empresario le cuesta 1.000, nada. Yo digo que si el empresario dice, a ti, dice, toma, el día 1, ahí tienes 2.000 euros el bruto, y encárgate tú de los impuestos. En menos de 48 horas hay una huelga nacional parando el país y cercando a la Moncloa. En menos de 48 horas me apuesto contigo lo que queráis, lo que quieras. O sea, o sea, no se puede hacer esa demagogia de ya muy rápido, porque ya es una tercera intervención muy rápido. 20 segundos. El discurso ese de Cataluña es pura demagogia que utilizan los sectores más conservadores de esta sociedad. En segundo lugar, aquí en este país, a pesar de que se hable mucho Juan, de tenemos que tren aquí, tenemos pero déjame que yo eso también lo critico. Y pagamos impuestos. Pero déjame que termine. Entonces, pero nos quieren hacer diferente. Lo de libres iguales no es porque sean catalanes y seamos extremeños, no. Libres iguales no, porque estamos en una sociedad en donde hay clases sociales. Y hay gente que tiene disposición y posibilidad de una vivienda, de disfrutar de vacaciones, de una alimentación, de tener un empleo que le permita una vida digna, y hay gente que no tiene nada. Hay gente que no pasa en España. Pues por eso mismo en España la constitución que tenemos es una falacia. Es una constitución porque precisamente las ayudas y parte de los impuestos tenían que ir para ayudar a esas clases más famosas. Ahora estoy hablando yo, ¿no? Ahora estoy hablando yo. No para entonces, aquí de libres e iguales hay poco, libres e iguales hay poco. Y en segundo lugar, el propio Estado español es el que se está liquidando a Extremadura y se la sigue liquidando. Pero es el Estado, no es Pedro Sánchez, ni es Feijóo. No, Franco no es, ¿no? No, no te estoy diciendo, no me lo tomes en plan gracioso, porque, entre otras cosas, lo del cupo vasco, históricamente sabes que tengo razón. Y lo que ha pasado aquí en este país durante el desarrollo industrial también tengo razón. Bueno, entonces, todo es una que acabar con este punto rápidamente, que se Juan. utiliza para crear una posición ideológica que le interesa a los sectores más reaccionarios y más conservadores de este país. Bueno, eso es así. Vamos y eso hay que combatirlo. a hablar de otra cuestión. Por cierto, antes de entrar en el último tema, hay que decir que se ha presentado la media maratón que se va a celebrar este sábado en Mérida y que va a congregar a más de 2.300 corredores. Ojo, que haya más de 2.300 personas dispuestas a recorrer 21 kilómetros es un mérito extraordinario. Y corriendo. Y correr, por eso digo, correr 21 kilómetros. De estos 2.300, 500, algo más de 500 son emeritenses, 1.100 del resto de Extremadura y algo más de 680 de otras comunidades autónomas y del extranjero. En total van a participar corredores en la media maratón de Mérida de 18 nacionalidades. O sea que estamos hablando ya de una cita muy importante del deporte que, como saben, este sábado se va a celebrar en la capital extremeña. Y ahora vamos a otro asunto. ¿Nos vamos de boda? ¿Queréis ir de boda? Porque también ha habido... baile, con chotis, ¿no? Pero que nos enseñen a bailar bien, Sí. y con alegría y con salsa, ¿no? Bueno, Una lo digo apreciación, porque... antes de empezar, Sí. para el programa Bailando con las Estrellas que hay, que llamen al alcalde de Madrid. Él tiene que ficharlo. Hay que ficharlo. Hay que ficharlo. Le hace falta un poquito. Bueno, hablamos de la boda de Almeida porque ha habido también algunas reacciones políticas en torno
a la misma. Y es que la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha calificado, dice, de muy preocupante la asistencia de miembros de la monarquía a la boda del alcalde de Madrid, del regidor emeritense José Luis Martínez Almeida, a la que, como saben, ha asistido el rey emérito, sus hijas y algunos de sus nietos por participar, dice, y acudir al enlace matrimonial de uno de los principales líderes del PP. La también exministra de Podemos ha señalado que es fundamental construir en España, dice, un proyecto político democrático que evidentemente sea republicano y en el que se sacaría al país, dice, de una dinámica de corrupción, contactos y seguidismo, y que solo sirve para que unos pocos, en concreto los políticos del PP y sus contactos, se enriquezcan a costa de otros españoles. Dani. Patrimonio de Ione Belarra antes de dedicarse a la política. El patrimonio era de 29.078 euros. Actualmente tiene una casa tasada en aproximadamente 800.000 euros, un patrimonio activo financiero declarado de 145.649,03 euros, aquí, todo eso en 7 añitos, una figura. Y que una persona, la historia es la que hay, y es verdad que hemos tenido momentos de la historia buenos, malos y peores. Y es verdad, hemos tenido la historia, pero la historia no hay que olvidarla, hay que tenerla ahí, porque quien quiere enterrar la historia está condenado a repetirla. Decía, en el año 2018, esta señora, el 16 de noviembre de 2018, doña Ione Belarra Urteaga, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú, Podem, Marea, todos los partidos estos que tenían, del Congreso, ya pidió ahí la comparecencia del rey, allí quería ya comparecer el rey. Cuando esta señorita ni siquiera había nacido, cuando se levantó una parte exaltada de los resquicios que había de la época de la dictadura, y gracias a este cuerpo diplomático, porque ya la monarquía que tenemos es un cuerpo diplomático, de hecho ganan lo mismo que los diplomáticos, o sea, tienen sueldos a la par que diplomáticos. Hay diplomáticos españoles, sueldos publicados, invito a que investiguéis y veáis los sueldos, en lo que tienen presupuestos similares e incluso en algunos casos de mayor dotación que los que tiene la monarquía española. Bueno, hay que decir, por cierto, a todo esto, que el rey emérito ha asistido a la boda de Martínez Almeida, no por Martínez Almeida, sino por la parte de la novia, claro, de Teresa Urquijo, Urquijo, efectivamente, porque su abuela es Teresa de Borbón dos Sicilias y Borbón Parma, que es prima del rey emérito, asistido por lazos de sangre, no claro, porque sea el alcalde de Madrid. Marqueses de Urquijo, que ella, exacto, por eso Marqueses de Urquijo. Fue hasta Froilán, la fiesta prometida. Juan. Sí, bueno, yo en primer lugar decir que las declaraciones de Belarra me resultan un tanto hipócritas por una razón simple, porque ellos en el momento de las festividades reales y estas veces que también fueron a felicitar al rey Juan Carlos, le llevaron, creo que fue Julio, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias, le regaló los libros de la película esta que estaban poniendo en el Juego de Tronos, el Juego de Tronos, todo lo demás, ¿no? Entonces, pues a mí lo que ha dicho esta mujer, pues me parece paso olímpicamente de ello, porque no viene a cuento y es una forma ahora de, cuando han participado en el gobierno, cuando han estado ahí tomando decisiones y todo lo demás, y ahora quieren desmarcarse, una vez que se ha roto el pacto político con Sumar, entonces pues quieren desmarcarse y posicionarse hacia la izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, la boda, pues lo que hay que destacar de la boda es que se junta ahí pues todo lo que viene de la clase media, de la edad, todo lo más retrógrado de la Edad Media, se junta la alta burguesía española, los grandes empresarios y la monarquía, que de alguna manera es el vértice de toda esta estructura y es toda la gente esa que se junta en Madrid en la boda. Entonces, bueno, pues sí, que las declaraciones de esta mujer me parece que no vienen acorde con lo que se ha hecho anteriormente, formando parte del gobierno y todo lo demás, que es una reacción
intuitiva frente a para posicionarse más a la izquierda de Sumar, lo mismo en este caso que en otras cosas. Y en tercer lugar, que bueno, lo que había en Madrid era la reunión de la clase dominante española, de los que tienen el poder económico, los que tienen el poder político y los que tienen el poder ideológico, para transmitir la idea. La clase dominante española, y eso es lo que hubo allí en Madrid. Se reunieron todos y lo celebraron. Los asesores del presidente del gobierno, los que tiene el gobierno de España, los asesores, el presupuesto de los asesores del gobierno es 6,5 veces mayor, 6,5 veces mayor, o sea, multiplicado por 6 veces y media el presupuesto de la monarquía española. O sea, demagogia, yo te dejo hablar, te dejo que te explayes. Déjame, la demagogia, la justita. Es verdad que hay gente que dice que no, que la monarquía no, que hay que elegir lo demás. Yo respeto, pues tengo muchos amigos republicanos, tiene la única opción es decir, oye, ¿por qué no elegir a quién? Pero es verdad que en el 78, cuando se firmó la Constitución española, la Casa Real, igual que lo hizo el Reino Unido sí tiene todavía mucho poder, pero también ha tenido que ir cediendo, y no dejan de ser una parte de nuestra historia, una parte diplomática, donde encima, es curioso, donde encima no se les permite, se les da un sueldo, pero no se les permite dejar nada en herencia a sus hijos. Pueden disfrutar las cosas, pero todo lo que tienen, no tienen nada. Todo es patrimonio nacional. Lo que hay ahí. Todo es patrimonio y heredado. Bueno, o sea, hay gente que puede heredar su patrimonio personal sí lo puede heredar. Y el de los padres, ¿no? Lo que no pueden, efectivamente, es la utilización nacional de lo que sea de patrimonio nacional, como el Palacio de la Zarzuela, que es de patrimonio nacional. Eso no se puede heredar. Pero el resto sí. Donde viven. El rey, recuerda que el rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre en el caso de que falleciera, porque estaba en el testamento como legítimo heredero que es, por ser hijo de Juan Carlos, y ha renunciado. O sea que sí tiene su patrimonio personal, que es distinto al que utilizan como jefes del Estado. Juan Carlos se lo va a gastar antes de... Yo lo que sí te digo para que déjame que te termine de hablar, de hacer la expresión. Pensé que habías terminado. No he terminado. Ahí. Aparte, otra cosa más, dentro de lo de Belarra, no nos olvidemos de Noelia Vera, que también se animó a comprarse el chalecito, tenía 22.000 euros en la cuenta y 5 años después, chalet con piscina y parcela 2.759 metros cuadrados. También muy bien situado. La señora Belarra, esta que critica ahora a las clases sociales, de ese caserón, que donde hace 5 años no tenía ni 30.000 euros en la cuenta, actualmente solo le queda de hipoteca 59.697,43. De los 800.000. Si no hay corrupción ahí, que venga y nos lo explique. ¿Por qué no ha rendido cuenta? O sea, ¿cómo tiene tantísima jeta esta chica, tantísima jeta de pedir, de señalar con el dedo? Es que los números no cuadran. Chica, que sumando tu sueldo no da. Sí, venga, muy rápido. Si entramos en la corrupción de los personajes políticos, tenemos que irnos a Ayuso Díaz, a la de Madrid, al novio, al hermano y a todo lo demás. ¿Qué ha hecho corrupción? Perdona un momento. Es que no me vale eso. Ayuso corrupción, ¿por qué? Porque ¿Qué ha hecho corrupción? Porque está facilitando y ha facilitado el enriquecimiento de gente que ha estado a su alrededor, que está demostrado a través de los medios de comunicación. Por corrupción. Ni una condena por corrupción. Eso no tiene nada que ver. El aparato judicial sabemos lo que es. Bueno, el PSOE y Podemos son partidos condenados. Dejemos de abrir espintas, por favor. A los dos, silencio, por favor. Dejemos de abrir nuevos debates paralelos. Vamos al asunto. El Estado, ya lo he dicho aquí en una ocasión, me da lo mismo uno que otro, están montados sobre un sistema de corrupción. Uno, otro. Y eso está a la orden del día. Sale uno y al poco tiempo sale otro, ¿no? Lo que sí resulta anacrónico es que en pleno siglo XXI tengamos una familia real, con unos presupuestos. Yo no sé lo que cuesta. Sí, pues primero hay que verlo, porque lo que cuesta, perdona, lo que cuesta son millones de euros. O sea, no lo sé, pero no lo recuerdo, y te lo puedo traer el próximo día. Los presupuestos que cobra, el presupuesto destinado al rey, el presupuesto destinado a la mujer del rey para pasearse
y para lucirse por un sitio u otro. El presupuesto para la niña, para que se vaya a Inglaterra a estudiar. El presupuesto de la Casa Real, aquí en un país como este, en donde hay todavía hambre, aquí en Extremadura y en otros sitios, y cada vez más, resulta anacrónico. Una institución que procede de la clase media. Y no quería entrar en el tema real. 1000 asesores que cuestan 6,5 pues también contra ellos. Bueno, pues señores, contra ellos. nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, de hoy su encendido debate sobre los asuntos que hemos puesto sobre esta mesa de diálogo. Pero estamos de acuerdo en una cosa. ¿En qué? Creo que los tres. Almeida necesita clases de baile. Sí. Eso sí, es lo que estamos de acuerdo. Ponerse a bailar en estas circunstancias con todos los objetivos y el foco delante de... Y la novia. Eso hay que vigilarlo, ¿eh? Y la novia. Sí, hay que ir al programa, que por cierto, en ese programa participa como uno de los monitores de baile, sí. Uno Luis Montero de efectivamente, Luis Montero de Almendralejo, que tiene además parte de la academia aquí en Mérida, su hermano Fran Montero. Su hermano Fran Montero. Y que son familia mía. Son familia hijas de mi primo, de mi prima, perdón. También, hijos de mi prima. También les votan los sábados, ¿no? Sí. Así que un saludo a ellos, que son unos magníficos bailarines. Gracias, Dani. Y a Sara, que también es una pareja maravillosa. Gracias, Dani, que lo pases bien. Muchísimas gracias a todos y felicidades por la 1700 picota. Exacto. Número redondo, por cierto, 1700, ahí lo vemos. Juan, lo mismo te digo, que tengas una muy buena semana. Yo, antes de irnos, recordar que este viernes vamos a organizar en Villafranca de los Barros, en la Casa de la Cultura, se organiza una asamblea-conferencia en defensa de la agricultura, en donde hay una serie de ponentes invitados. Está Luis Cortés, está Francisco Burguillo, que fue presidente de la cooperativa de Villafranca de los Barros. Hay otra persona que es secretario general de estos agricultores de las cerezas del norte extremeño. En fin, vais a analizar el sector, ¿no? Sí, la situación del sector. Y la influencia en la sociedad, la influencia social que tiene la agricultura, y que el Estado precisamente no apoya a la agricultura porque no le interesa el mundo rural. Me da lo mismo PSOE que PP. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que mañana nos sigan de nuevo en este espacio de La Picota, tanto a través de la TDT de la televisión como de nuestra página web y nuestras redes sociales, donde les esperamos de forma simultánea, en emisión simultánea en todos esos medios. Así que buenas noches y sean felices.